Buenas noches, bienvenidos a su programa Outsider. Soy Noam López, politólogo, investigador y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esta oportunidad vamos a conversar con dos invitados, dos candidatos sobre la política de drogas. Tenemos por un lado al señor Roberto Quiabra. Él es candidato al Congreso por Alianza para el Progreso con el número 2. Y al señor Wilfredo Pedraza, candidato al Congreso por el Partido Nacionalista con el número 1. Les damos la bienvenida a ambos candidatos a Outsider. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor Pedraza. Buenas noches, Noam. Buenas noches, señora Quiabra. Buenas noches. Bien, lo que nos toca en estos minutos es conversar un poco sobre la política de drogas y qué propuestas tienen, ¿no?, para que eventualmente de llegar al Congreso las puedan plantear, se puedan volver alguna norma y podamos junto con el Ejecutivo empezar a tomar acciones tanto de prevención, investigación, control principalmente el tráfico, uno de los tráficos más, digamos, abarcadores, complejos e históricos en nuestro país, que es el tráfico ilícito de drogas. Así que yo les voy a pedir, digamos, a ambos que muy brevemente nos puedan presentar cuál sería la propuesta bandera, ¿no?, la estrategia que ustedes le plantean a este Perú del Bicentenario en materia de drogas. Vamos a iniciar con el señor Roberto Quiabra, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo creo que el Perú lo que necesita es una política nacional de lucha contra el narcotráfico. No nos hemos dado cuenta de que el narcotráfico es el negocio más grande del mundo, tiene alcance internacional, tiene carácter multidimensional, por eso se habla de la responsabilidad compartida. Este es un problema de todos los países del mundo. Y si es una actividad comercial que tiene funciones muy delimitadas, porque es un negocio, pero uno lo puede enfrentar reduciendo todo el problema al RAE. Creo que el Perú lo que necesita es darse cuenta de que el narcotráfico abarca todo nuestro territorio. Y para lo cual necesita usted unidad de dirección, que debe ser el primer ministro que lidere un consejo de lucha. Consejo de lucha que esté integrado por todos los organismos, las instituciones y con personal calificado para enfrentar en forma integral esta amenaza que junto con la corrupción están buscando capturar el poder. Trasladamos la misma pregunta al señor Wilfredo Pedraza. Muchas gracias, Noam. En materia de lucha contra el narcotráfico, diría que el elemento más importante es decisión política. En estos 5 últimos años, por ejemplo, yo no he notado que el Ejecutivo se haya preocupado por este tema. Y decisión política significa liderazgo, presidente de la República comprometido con el tema del narcotráfico, primer ministro y, por supuesto, los ministros de los sectores que correspondan. Y voluntad política significa, entonces, diferenciar el narcotráfico propiamente vía la erradicación, el control de insumos, y por supuesto implementar una agresiva política de reconversión del territorio utilizado para la siembra de coca en favor del campesino. Esas tres vías de enfrentar el narcotráfico es fundamental, junto con promover, por supuesto, procesos penales adecuados para que no haya impunidad. De manera tal que desde el Congreso lo que corresponde es apuntalar, a ayudar al Ejecutivo para que no se desmaye, no falten recursos y especialmente la decisión política se mantenga. Sin duda, una de las causas que genera que tengamos una proliferación del tráfico ilícito de drogas en el país es la presencia y la desviación de los insumos químicos, ¿no? Sin insumos químicos no hay producción de pasta básica ni de clorhidrato de cocaína. Entonces, ¿qué herramientas, qué ideas tienen para eventualmente frenar esta desviación que tiene larga data y tiene problemas estructurales e institucionales, que seguramente ustedes ya han identificado en su labor técnica al redactar su plan de gobierno? Entonces, quisiéramos escuchar un poco del cómo hacer para evitar esa gran cantidad de desviación de insumos químicos que lo que hace es producir la droga que luego nosotros estamos pues colocando a nivel internacional. Señor Pedraza, por favor. Bien, gracias. Nosotros sobre este tema vamos a recuperar lo que comenzamos a hacer el año 2002.
Cuando yo fui entrevistado por el presidente Humala para asumir la cartera de Interior, me pidió en el narcotráfico varios temas, pero uno de ellos especialmente revisar el tránsito, la venta de insumos que terminan en el narcotráfico. Por eso, a través de un decreto legislativo, se consolidó lo que llamamos luego las rutas fiscales. Se entregó a la SUNAT la potestad de controlar quién vende, quién compra y de establecer una ruta fiscal, ruta por donde únicamente debía de circular los vehículos que trasladen estos objetos controlados, que son hoy 41, y de esa manera controlar este producto, junto con la adquisición de equipos que se instalaban en carreteras de penetración, que son escáner, que simplemente al paso de un vehículo pueden detectar la ubicación de sustancias que terminan en el narcotráfico. Fue, diría, un gran esfuerzo, pero que se ha descontinuado. Creo que entonces trabajar para evitar la derivación de estos insumos al narcotráfico supone recuperar nuevamente las rutas fiscales, un control más riguroso de quienes procesan, quienes importan, quienes venden, quienes compran y, por supuesto, un control riguroso de los accesos, por ejemplo, al Brain, que es la zona más productora de pasta básica en este momento. De acuerdo. Señor Quiabra, ¿qué elementos, ideas, acciones proponer para controlar la desviación de insumos químicos? Fíjese, en primer lugar, el avance en la lucha contra el narcotráfico no se mide por el progreso de una sola función, medirla por el progreso integral de todas las funciones que involucran el proceso del tráfico de drogas en nuestro país, que somos un país productor y exportador. Con relación a los insumos químicos, como bien se ha señalado, hace más de 10 años la SUNAT tiene la responsabilidad de controlar el ingreso de los insumos químicos al BRAE. Han pasado 10 años y yo pregunto, ¿cuántas comisiones de defensa del Congreso han citado al jefe de la SUNAT para que informe cómo está controlando el ingreso de los insumos químicos? Yo, de lo que yo sé, hasta ahora no hay una sola sesión. Porque si no ingresaran los insumos químicos, no habría tanta producción de cocaína. Preguntamos nosotros por qué el BRAE sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. Porque ingresan ingentes cantidades de insumos químicos. Y para el ingreso al BRAE solamente hay 2 accesos. Y los insumos no entran en bolsitas, entran en camiones. Entonces, si han pasado 10 años, ¿por qué no queremos controlar? Incompetencia, corrupción, complicidad. Entonces acá lo que se conoce es que está la ley y no se está cumpliendo la ley. Entonces ahí tiene usted responsabilidad de SUNAT, tiene usted responsabilidad de los ministerios, tiene usted responsabilidad de la Comisión de Defensa del Congreso. De acuerdo. Otra de las aristas que se usa bastante en materia de política de drogas es tener un componente que trabaje la investigación en materia de lavado de activos, ¿no? Sin lavado de activos no podríamos tener un negocio floreciente del narcotráfico que busque insertar dinero ilegal en un sistema legal. Al respecto, ustedes podrán ver en su diagnóstico que han elaborado y han plasmado en su plan de gobierno algunas ideas, digamos, para accionar en este aspecto. Cómo potenciar a la policía, las instituciones que están fiscalizando este fenómeno y cómo trabajar con el Ministerio Público que investiga también el lavado de activos. Señor Quiabra. La Fiscalía contra el Crimen Organizado ha señalado y se espera que se haya corregido esa falta de apoyo de las entidades bancarias, de la SUNAT, porque se demoran demasiado tiempo en responder a los requerimientos que él hace de información. Lo otro que señala también que así como se lucha contra la droga con la Dirandro, también tendría que tener la policía, ojalá lo tenga, una dirección de lavado de activos. De esta manera de que se centralice, por eso yo hablaba de un consejo de lucha, porque no puede usted estar pidiendo por favor que le retiren la información, porque si la amenaza es un sistema, usted tiene que presentarlo como un sistema. El sistema tiene que tener una rapidez en la información para poder actuar en forma inmediata. Vemos nosotros que la unidad de investigación financiera no está cumpliendo con su tarea. Vemos que nos demoramos tanto tiempo en dar una ley para controlar, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito. En el año 2019 hubo
un enfrentamiento en el Congreso porque no querían que la superintendencia ni ningún organismo controlara estas cooperativas, y sin embargo tenemos más de 150 cooperativas que actúan en el RAE. ¿Cuidando los ahorros de quién? En efecto, existe muy poca fiscalización, seguimiento, control de estas empresas financieras que pues son una manera de lavar activos, ¿no? Al respecto se había empezado una investigación, pero no se ha llegado a concluir cuánta afectación hay en estas ciudades periurbanas que estarían cerca de las cuencas cocaleras. ¿Qué ideas al respecto tenemos, señor Pedraza? Hay un tema que me parece relevante, que es fortalecer la capacidad de investigación de la unidad de inteligencia financiera. Claro, se ha intentado varias veces, pero colisiona, dicen algunos, con las restricciones que la Constitución establece para el manejo de cuentas. Sin embargo, creo que cuando es posible fortalecer la facultad de la UIF en investigaciones de lavado de activos, cuando haya sospecha de narcotráfico, creo que hay que potenciar mucho esa capacidad. Lavado de activos hoy está un poco manoseado, pero de nuevo yo acotaría potenciar las facultades de la UIF cuando la investigación, reitero, tiene que ver con el narcotráfico. Y en eso es central, sin duda, una investigación acotada que usualmente tiene capacidad de hacer la UIF en coordinación con un conjunto de entidades como el Ministerio de Producción, como SUNAR, como SINERMIN, el Ministerio Público, porque se trata de responder de manera integral. La UIF es una herramienta, pero si la información no se abre desde SUNAR, desde SINERMIN, desde el Ministerio de Producción, porque quién vende, quién compra, quién procesa, las dificultades van a seguir siendo las mismas. Por tanto, se requiere un rediseño de una intervención plurinstitucional, y creo que de esa manera el control de insumos y el lavado de activos podrá tener mucho más éxito. Una de las instituciones en donde recae de manera, digamos, cuantiosa la responsabilidad de investigar al narcotráfico, al tráfico ilícito de drogas, es la Policía Nacional. Y identificamos dentro de ella sus direcciones y divisiones que se dedican a la investigación contra el crimen organizado, en donde en los últimos años la DIVIAC, por ejemplo, ha sido bastante escuchada y posicionada, pero también la DIRANDRO. Sin embargo, hace ya algunos años no escuchamos o no presenciamos una captura, una desarticulación, una detención de grandes, digamos, brokers que articulan este negocio. ¿Qué ideas concretas tenemos para potenciar el trabajo policial, para investigar criminalmente este fenómeno? Señor Quiabra. Fíjese, viendo como escenario el Brian, que es el principal valle productor de cocaína, vemos nosotros la presencia limitada de la Policía Antidrogas. Una presencia tan limitada que el Congreso le da disposiciones para que, así como la Fuerza Aérea y la Marina hagan la intervención en sus respectivos espacios aéreos, que está correcto, le quieren dar o le han dado el trabajo de intervención terrestre al Ejército. Eso es no conocer el problema, porque no es fácil controlar burrieros, controlar los cargachos, porque esa es una tarea especializada. Preguntémonos nosotros cuántas unidades de policía antidroga hay en el RAE, en función a que el RAE es el principal valle de producción de cocaína, y veremos nosotros que por ahí no tenemos nosotros las unidades que se necesitan para ese espacio geográfico. Punto 2, el DIRANDRO no comparte la inteligencia de narcotráfico con las unidades del RAE. Entonces vemos nosotros que no hay una integración, de las fuerzas para poder luchar contra el RAE, algo que yo lo vengo repitiendo, porque no hay el objetivo político. Preguntáramos nosotros cuál es el objetivo político del gobierno en el RAE, seguramente que escucharemos terrorismo, los hermanos Quispe, remanentes, pero no hablamos de narcotráfico. Y cuando usted nos señala que el objetivo político es narcotráfico, las estrategias y los medios y las mismas unidades que participan emplean unos medios diferentes. Por eso es que no podemos nosotros reducir ni el ingreso de insumos químicos, ni la salida de la droga, ni poder capturar firmas, ni destruir los laboratorios. Pues la pregunta es, si hay tanta cantidad de producción de cocaína en el RAE, ¿en qué laboratorio lo hacen? De acuerdo, vamos a ir a la pausa y escuchamos la propuesta del señor Pedraza, por favor.
estamos de regreso, bienvenidos a Outsider. Estamos debatiendo, conversando con dos candidatos al Congreso sobre política de drogas y vamos a escuchar ahora la respuesta del señor Pedraza en cuanto a cómo potenciar el trabajo policial, tanto de investigación como de inteligencia, para controlar y, digamos, tener resultados mucho más exitosos en la captura, detención, desarticulación de estas redes criminales que operan el narcotráfico en el país. Señor Pedraza. Gracias, no. Creo que lo central es la voluntad política. De mi experiencia en un gobierno, creo que sin voluntad política la policía puede hacer muy poco. De hecho, la DINAR no tiene una tradición importante y conocimiento y manejo del tema. La DIVIAG es un asunto reciente, hay que potenciarla para mayores investigaciones. Les hemos dejado tecnología de punta, por ejemplo, para la interceptación de escuchas telefónicas, un sistema bastante importante. Pero cuando me refiero a la voluntad política, me estoy refiriendo, por ejemplo, a que cuando en el año 2011 recibimos el gobierno, encontramos que el país tenía 62.500 hectáreas de sembrío de hoja de coca. Éramos el segundo productor de hoja de coca, enseguida nomás, luego de Colombia. Y durante los últimos 20 años se erradicaba en promedio entre 10 a 12.000 hectáreas de hoja de coca. El presidente Humala inyectó dinero, bastante dinero, 1.285 millones de soles, para hacer un esfuerzo de erradicación y logramos reducir hasta a 40.300 hectáreas, reconocidas absolutamente por Naciones Unidas. Esa voluntad política se tradujo en respaldo a la policía, en compra de tecnología, en uso de recursos, en el fortalecimiento de la DINANDRO, del CORA, que son los que hacen la erradicación, y obviamente logramos en el 2015-2016 erradicar 30.000 hectáreas de hoja de coca por año. De manera tal que sin voluntad política, que se traduce, reitero, en respaldo a la policía, en recursos, nada podemos hacer. ¿Qué hay que hacer con la policía? Yo diría principalmente asignarle recursos y respaldarlo en un tema así. Nuestra contra el narcotráfico tiene muchos bemoles. Hay corrupción, por supuesto, hay problemas de seguridad, pero cuando la decisión política es plena y supone recursos y respaldo político, la policía trabaja mucho mejor y mejor, diría, para el país. Cosa que hoy, lamentablemente, no está sucediendo porque todas las informaciones que conozco indican que hemos vuelto sobre los 60.000 hectáreas de hoja de coca, cosa que la verdad es una pena enorme. Una de las cuencas cocaleras más complejas es el Braem, sin duda. Tenemos otras que están en la frontera, que están crecientes, la frontera con Bolivia, la frontera con Brasil y Colombia. Sin embargo, en el Braem tenemos además un problema concentrado de terrorismo. Y en las últimas noticias hemos escuchado un poco cómo, digamos, este grupo terrorista, liderado por los Quispe Palomino, sigue pues afectando, generando miedo, zozobra y violentando a las comunidades que viven en zonas de Ayacucho, de Cusco, en el área del Braem. ¿Qué estrategia se tiene para el Braem? ¿Qué esfuerzo adicional o innovador se propone para el Braem? Se habla hace tiempo de erradicación, pero no se ha ingresado del todo. Se habla de potenciar, triplicar, cuatriplicar la inversión en desarrollo alternativo, pero tampoco vemos tal cual, digamos, ¿no? ¿Qué ideas tienen desde sus partidos para con el Braem, señor Pedraza? El Braem sin duda es la región, la zona que produce pasta básica y todos los derivados de la más alta calidad, reconocido en el mundo. La receta creo que es la que casi siempre se ha intentado, pero con bastante timidez, un enorme proceso de reconversión de las tierras del narcotráfico a toma de cultivo. Eso tiene muchos problemas porque la zona, si bien produce coca de alta calidad, no puede producir por la calidad de la tierra productos agrícolas notables. Un campesino del Braem gana 10 veces más sembrando coca que sembrando el mejor producto agrícola en esa zona, digamos cacao. Así que se compite con mucha deslealtad. ¿Qué hay que hacer? En 2015 intentamos
establecer anillos de seguridad, policía, luego Fuerzas Armadas, para ir ganando espacio físicamente, recuperar terreno y enseguida dar capacitación, dar recursos, darle seguridad al campesino. No avanzamos mucho, porque el campesino lugareño defiende el narcotráfico y defiende su territorio de hoja de coca. Sin embargo, no queda más opción que insistir en lo mismo. No es una zona que se pueda intervenir militarmente o policialmente, no es un tema de fuerza, sino de estrategia. Más recursos, más persuasión y, por supuesto, más incentivo, más subvención al campesino para que de esta manera pueda venir hacia el lado legal. Señor Quiabra, ¿qué proponen para el BRAEM? Lo primero es eliminar ese grave error de darle una solución militar a un problema de orden social y económico. Nosotros estamos estimulando que se esté enfrentando el narcotráfico en el BRAE cuando solamente usted tiene policías y soldados. Y la ausencia del Estado, la ausencia política, económica y social del Estado. Para poder nosotros tener un avance en la lucha contra el narcotráfico en el BRAE, necesitamos nosotros que la SUNAT cumpla con su función de fiscalizar el ingreso de los insumos químicos. No puede ser posible que sigan entrando grandes cantidades de insumos químicos. Si no entrara insumos químicos, no habría producción de droga y no necesitaría usted soldado. Lo otro es el control del lavado de activos, que tiene relación con los insumos químicos. El control de las carreteras. ¿Cómo es posible que los insumos químicos y la droga se paseen por todo el Perú y nadie pueda controlar que la droga que se fabrica en el BRAE termine en los puertos de Paita o el Callao? La sustitución de la economía del narcotráfico. No es erradicación genera conflicto social. La sustitución de la economía es cuando usted le da la otra oportunidad al campesino cocalero. Le da un asesoramiento técnico, le da un respaldo financiero y le da usted mercado. A veces se compara el Guayaga con el BRAE, pero el Guayaga tiene la característica natural de la selva, puede llevar sus productos a todo Lima, a todo el Perú. Usted en el BRAE camina 2 cuadras y se queda con su producto. Entonces tiene que usted invertir en desarrollo, invertir en infraestructura, invertir en mercado para que puedan salir esas familias de la economía ilegal. Pero vemos que debido a con este año 2020, hace 3 años que no da un informe oficial sobre el crecimiento de los cultivos, sobre la producción de cocaína, es la organización que tiene la responsabilidad de los programas de desarrollo del Guayaga y del BRAE. Si cada una de las organizaciones no cumple con su tarea, la solución no va a ser militar, así seguiremos eternamente. En esa línea de que tenemos que llevar Estado a el BRAEM y a otras cuencas cocaleras, ¿qué visión se tiene con ENACO, la empresa que compra la coca y que está administrada por el Estado? Señor Pedraza. Creo que ENACO es una institución que sirve para un sector bastante pequeño de la sociedad peruana. Hay que mantenerlo sin duda porque hay un consumo legal y serio legal también. No forma parte del problema del narcotráfico propiamente. Los campesinos siembran usualmente una pequeña extensión para su venta a ENACO y otra para el narcotráfico, eso me queda bastante claro. Creo que el tema central tiene que ser trabajar intensamente en los 3 ejes de acción contra el narcotráfico: interdicción, reducción del consumo y, por supuesto, la reconversión. Ampliar la frontera agrícola legal en el BRAE es fundamental. Ya lo hemos logrado, hay que decirlo, en el Guayaga. General Quiabra tiene toda la razón. El Guayaga tiene una zona donde sacar los productos, el BRAE no. Por tanto, la inversión en carreteras, en infraestructura es fundamental. El Guayaga terminó después de más de 30 años en un proceso de consolidación de la pacificación, pero también de la erradicación de la hoja de coca. ¿Por qué? Porque ahí ha habido continuidad de políticas. El apoyo de Fuerzas Armadas, la policía y los gobiernos de turno, hay que decirlo, se preocuparon por el Guayaga. Me tocó participar en el proceso último relacionado con la erradicación de las últimas hectáreas de hoja de coca en el Guayaga. Se logró, la captura de artemio fue importante y hoy el Guayaga es una zona donde se puede viajar con tranquilidad, se produce cacao y muchos productos interesantes. ¿Por qué? Reitero, porque hubo continuidad en las políticas y eso hay que reiterarlo.
el Braen podrá ser nuevamente una zona de gran producción agrícola en el país y más segura en la medida que haya continuidad de políticas. Señor Quiabra, ¿qué proponen para ENACO? Fíjate, no ha tenido éxito, es digamos, un factor minúsculo que no tiene mayor trascendencia en esta lucha porque es a nivel nacional. Preguntémonos nosotros que no solo se trata del BRAE, ¿por qué hay una expansión de los cultivos de coca en todo el país? Tenemos 12 regiones con cultivo de coca y 12 regiones con cultivo de amapola que no la queremos ver. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay una falta de político de desarrollo de fronteras. Vemos en Putumayo el impacto de los disidentes de la FARC. Hay más hectáreas de coca que en el BRAE. La diferencia está en la calidad, que el BRAE es mejor. Tiene usted el abandono de la agricultura andino-amazónica, no solamente por el impacto del cambio climático, sino por la pobreza. Entonces, todos esos agricultores cambian de lugar y se dedican a la producción, al sembrío de hoja de coca. Ausencia del Estado. La ausencia del Estado lo hemos visto hace poco, el asesinato de líderes indígenas que defienden sus territorios porque ya llegó el narcotráfico a esos lugares que nace el BRAE y tiene usted artistas de aterrizaje clandestina. Entonces vemos nosotros que hay que sumarle a todo esto la relación que hay con el crimen organizado, porque el narcotráfico no actúa solo, el narcotráfico actúa con minería ilegal, tal ilegal de madera y la trata de personas. Entonces la solución es integral. ENACO hemos visto nosotros no es pues un factor que digamos está ayudando a la reducción de los cultivos de coca en el BRAE. Si no hay una estrategia integral donde se realice con unidad de dirección a nivel nacional, en particular en el BRAE, que es el principal valle de producción, esto va a continuar, está creciendo y después nos va a costar mucho salir de este gran problema. Ojalá que se mantenga un problema social y policial y no alcance a un nivel de defensa nacional. De acuerdo, las soluciones tienen que ser integrales y hay que pensar en políticas orientadas al ciudadano. La pregunta en ENACO es relevante también en el sentido de que muchas personas, agricultores, son a quienes dependen del cultivo de hoja de coca, quizás otros cultivos adicionales, pero son aquellos que se han movilizado y plantean demandas para con la compra de este insumo, digamos, que se puede usar para fines legales también. Sin embargo, da para ir conversando mucho más porque tiene aristas, es un fenómeno bastante complejo. Yo agradezco a ambos por haber presentado claramente sus medidas, sus propuestas. Queda mucho para conversar respecto a prevención también, pero seguramente en una próxima oportunidad vamos a hablar sobre el tema. Agradezco a ambos por su participación en Outsider y conmigo será hasta una próxima. Agradezco la invitación.